así componía. Quería una canción que fuera la mejor de mi vida. Así compuse esta canción que nace del corazón. Así compuse esta canción que nace del corazón. Mi país, qué lindo es mi país. Están ahí las razas todas en mi país. Cuando al fin todos comprendan que mi país es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. ¿Algo que agregar acerca de los juegos tradicionales? Musicón. ¿Cómo? El musicón estaba bueno. Es para levantar el ánimo, Zamora. Yo quiero agregar un juego que no he visto que lo mencionen. Bueno, yo no he visto, pero no sé. No sé si alguna vez jugaron Salva mi pellejo. No, yo No. No. En serio. ¿Cómo se juega? Yo le voy a explicar, ¿vale? Yo lo jugaba bastante con las personas de mi colonia porque éramos un montón. Entonces, lo que hacíamos es que íbamos a buscar pajillas de esas que ya a veces estaban ahí botadas. Entonces, en el pasaje, incluso hacíamos limpieza, creo yo. Buscábamos las pajillas y las poníamos en una pared a que quedaran inclinadas. Entonces, con esas pajillas, ya sea por orden de edad o así al azar, usted tenía que tirar la pajilla de alguien más. Entonces, si a usted le tiraban su pajilla, usted se tenía que quedar y agarraba la pelota. Los demás salían corriendo a un tie. Entonces, le tenían que pegar a otra persona que le habían botado la pajilla, porque si no, si todos llegaban otra vez a tocar su pajilla y decir, salva mi pellejo, esa persona ya llevaba un pecado y a los tres le daban un pelotazo en la espalda, donde sea algún castigo o algo así. Era como la penitencia en ese caso. Ajá, sí. Pues normalmente lo que hacíamos es que el más chiquito lo dejábamos de último o botábamos la pajilla de Elba para que, como es chiquito, no se puede pegar a uno. ¡Qué malos! A todos nos tocó ser el chiquito. No se podía defender el más chiquito. La cosa es que así jugábamos y a los tres pecados le caía a uno un bañazo o un pelotazo, algo así. Pero era bien chivo. Muy bien, gracias por compartir. Ok, muy bien, ese también está ladrón y policía, ¿verdad? También es otro juego tradicional. Gracias por participar, chicos y chicas. Continuamos con nuestra clase. Aquí tenemos nuestro cuarto contenido, ¿sí? Nuestro cuarto contenido dice el paralelogramo. Pregunto, ¿qué es un paralelogramo? Cuadrilátero con dos pares de lados paralelos e iguales. Y ángulos opuestos iguales. Dos pares de ángulos opuestos iguales. Perfecto, perfecto. A eso nos referimos, ¿verdad? Que es el paralelogramo. Indicador de logro. Identifica las condiciones para que un cuadrilátero sea paralelogramo. Continuando con nuestros juegos, ¿verdad? Acá tenemos el escondelero, jugar escondelero o a las escondidas. Es emocionante, divertido y ayuda a que los niños se ejerciten porque tienen que correr, ¿verdad? La frase que identifica a este juego es 1, 2, 3 para mí, todos mis amigos. Un niño debe contar hasta 10, por ejemplo. Al llegar a ese número debe de buscar a los demás y cuando los encuentre a todos, entonces otro debe de buscar. ¿Ok? Aquí está la fuente que yo consulté para donde busqué esto, ¿verdad? Así que muy importante también que nosotros tengamos esos derechos de autor, no los violemos y ahí está de donde yo lo saqué. Ok. Encuentra, permítanme que quieren ingresar. Ahí está ya.
Encuentra en la siguiente imagen las figuras planas llamadas paralelogramos. Explica la razón por la que se llaman así. Luego menciona 3 ejemplos de tu alrededor donde encuentres paralelogramos. A ver, en esta imagen, ¿dónde creen ustedes que hay paralelogramos? Podría ser en los columpios, se forman como un rectángulo. ¿Dónde más? En el techito ese que está arriba del... Precisamente. Ajá, aquí. Qué buena idea poner un techito encima de un tobogán, porque cuando esos toboganes son de hierro, le duele a uno, se quema toda la pierna, Dios mío. Ajá, ¿y dónde más? Me dijeron acá. Y en en esta columpio. base. Ajá, en la base de columpio aquí, ¿verdad? También. Aquí. Si nosotros, bueno, voy a pasar por los niños. Aquí también se nos forma, ¿verdad? Y acá. La imagen. ¿Cómo dice? La imagen también, ¿verdad? Precisamente así la forma de la imagen. Ahí los tenemos. Y acá, el que yo les formé, y como ustedes decían, el techito, ¿verdad? Los soportes, pero falta uno. Luego menciona 3 ejemplos de tu alrededor donde encuentres paralelogramos. Ahí en su casita, ¿dónde encuentra usted paralelogramos? El televisor. En el televisor. Pero si es plasma, ¿verdad? Sí, también. Ajá. ¿Dónde más? En las puertas. Ok, muy bien, la puerta. ¿Dónde más? En la mesa. ¿Ah? En la mesa. En la mesa, muy bien, precisamente, ¿verdad? Aquí habla algunos ejemplos, como dice la pizarra, ¿verdad? Porque se supone que tendríamos que estar en el salón de clase, aunque nuestro salón de clases ahorita es virtual, ¿sí? El ejemplo 1, la pizarra es un paralelogramo. El ejemplo 2, los vidrios de las ventanas. Ejemplo 3, el escritorio de la profesora o algún pupitre también puede ser, dice acá. Ok. Veamos. En el paralelogramo ABCD, mostrado a continuación, tomando la intersección de las diagonales en el punto O, ¿cuáles pares de segmentos y ángulos son iguales? Ustedes me dicen acá. Bueno, primero vamos a hacer el paralelogramo. Permítanme, que no era aquí con este. Es con este otro. Vamos a cambiar el color de las diagonales. Le vamos a poner naranja. Ok. Ahí tenemos. Y vamos a colocar, bueno, no, los ángulos me los van a ir diciendo ustedes mejor. Pero vamos a cambiar de color acá. Díganme, ¿quiénes son los 2 primeros lados que son iguales, que tienen la misma medida? ¿Por alternos internos o por Los bisectriz? lados primero. Lados. Uh-huh. AB con DS. AB. Ahí los tenemos. Y ahí, ¿verdad? AD con BC también son iguales. AB, DC son iguales. AB es igual a DC y AD con BC. ¿Sí? Ok. Voy a ponerle 2 rayitas acá para que así volver a recordar que ellos son iguales. Ok. Cambiemos de color. Vamos a color verde. Se lo voy a usar. Vale. ¿Qué ángulos son iguales? Nos pregunta. ¿Cuáles son los pares de segmentos y cuáles son los ángulos que son iguales? Puede ser, como ustedes decían, alternos internos, bueno, externos en ese caso no.
porque están en medio de las dos paralelas, ¿ok? Vamos, díganme si aquí los tienen. Pensé que les iba a poner No, ustedes me dicen. ABC con A, ADC. B, C, o sea, todo este, ¿verdad? Sí, Ajá. Es con igual ADC. a C de A. O sea, todo este. Ok, cambiemos de color. Luego me dice BAD con BCD. BAD, todo esto, ¿verdad? Con DCB. DC, todo, B, aquí. O sea, este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo. Ok. Luego me dice que OA, voy a cambiar, permítanme. Voy a poner azul aquí. Del punto OA es igual a OC. Voy a dar ahí el pedazo. Vale. Morado, vamos a poner los otros, a ver si se distingue. Y aquí le vamos a poner morados a ellos. OB es igual a OD. Estas porciones, ¿verdad? No, no son porciones, son segmentos. Ok. ¿Qué más nos dicen? Que el ángulo AOB, AOB, ¿verdad? Es igual al ángulo COD. COD. Es igual. Cambiamos de color. El ángulo AOD, o sea, este ángulo, es igual al ángulo COB. COB, o sea, este. Y nosotros sabemos que eso sí es cierto, ¿verdad? Porque este es opuesto con este y este es opuesto con este. Entonces, ahí vamos comprobándolo que sí se cumple. Vamos con el siguiente. Luego me dice que el ángulo ABO, este, ¿verdad? BO, este pedacito nada más acá, es igual al ángulo CDO. C de O. ¿Sí? ¿Cómo se llamarían en este caso acá? Chicos. Iguales. No, pero vaya, entre paralelas, ¿cómo conocemos este ángulo y este otro ángulo aquí? Alternos internos. Perfecto, eso. Alternos internos. Esos también son iguales, ¿verdad? Recordamos lo que vimos en el periodo 2. ¿Sí? Porque ahí ya lo vimos. Luego el ángulo BAO, este ángulo, es igual al ángulo DCO, este.
Y luego, nuevamente, ellos son alternos internos, ¿verdad? Entre paralelas, cortadas por una secante. Y acá tengo el ángulo ADO, ADO. Trato de ponerlos de diferentes colores para no confundirnos, pero igual ya los colores también, entre tanto. CBO, CBO, aquí tenemos el otro ángulo, ¿verdad? También son alternos internos. Pongámosle negro al otro, al último. DAO, DAO, ¿verdad? Con BCO, BCO, otro. Igual son alternos internos entre paralelas, por lo cual también son iguales, ¿verdad? Ahí quedó nuestro paralelogramo. Aunque se gire un ángulo cualquiera con respecto al punto O como punto central, se mantiene el paralelogramo. Este es como que si fuese su punto medio en ese caso, ¿sí? Y aquí solo hemos visto, ¿verdad? Y comprobado que sí es cierto que esto se cumple, que los segmentos son iguales en este caso y que los ángulos también, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta el momento. Chicos, chicas. Todo claro, señor. Como los chata. Obvio. Ok, me parece. Un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos se llama paralelogramo. Recuerda que un rectángulo y un cuadrado también cumplen la condición de ser un paralelogramo. ¿Un rombo es un paralelogramo? Chicos. No. Sí. Bueno, sí. Ajá, yo iba a preguntar, no, ¿por qué? Identifica en las siguientes figuras cuáles son paralelogramos y justifica cada caso. Ok, mientras usted termina, identifica en las siguientes figuras cuáles son paralelogramos, justifica cada caso. Veamos, literal A, ¿es un paralelogramo? ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. Sí, ¿por qué? Porque sí. Es un Por ser un cuadrado, este Ajá. lado con este lado son paralelos, ellos no se van a juntar, ¿verdad? Y además tienen la misma medida. Este lado con este lado también son paralelos, es decir, que nunca se van a juntar y también tienen la misma medida. Y como sabemos, en este caso es un cuadrado, ¿verdad? Entonces sí es un paralelogramo. Este es un paralelogramo, el literal B. No. No, no, exactamente, ¿verdad? Ya que si yo prolongo este lado, no me sale nada recto, no se preocupe. Bueno, la que se tiene que preocupar soy yo, ¿verdad? Porque no le sale nada recto, pero bueno. Y prolonga este lado, entonces va a ocurrir esto. Se van a cortar en un punto. Y está diciendo que los paralelogramos, sus lados nunca se juntan, ¿verdad? Son amigos, pero separados. Entonces, este caso, no, ¿verdad? Él no es un paralelogramo. Y en este caso, en el literal C, No. Tampoco. ni siquiera es un cuadrilátero, entonces desde ahí lo descartamos, ¿verdad? Este tampoco. Ok. Literal D, Sí. Sí, sí. sí, ¿verdad? Este lado con este lado son paralelos, tienen la misma medida. Este lado con este lado también tienen la misma medida y son paralelos, ¿verdad? Ellos no se van a juntar. Y acá tenemos un rectángulo. ¿Qué pasa con los rectángulos?
También son paralelogramos. También es un paralelogramo. Recordamos que este lado con este tienen la misma medida y este con este tienen la misma medida, por lo cual ahí tenemos los que son paralelogramos. Características de los paralelogramos. El trompo consiste en bailarlo, generalmente elaborado de madera, mediante un cordel o una cuerda con el cual es lanzado hacia el suelo. Una vez esté bailando o girando, el participante debe agarrarlo con la mano y que le baile en ella. Pregunto, ¿ustedes pueden hacer eso? Porque yo no. Yo apenas hice que ¿Nunca han bailado un trompo? Algunos. no. Intenté. Pero me cuesta un poquito. Yo tengo tómbola, pero no picucha. Qué bien, Yo Elías. nomás intenté bailarlo. ¿Usted solo ha intentado? Pues nunca funcionó. Continuamos con la clase. Para un paralelogramo, demuestre lo siguiente. Tiene dos lados opuestos congruentes. Tiene dos ángulos opuestos congruentes. Y tiene dos ángulos consecutivos suplementarios. Vamos allá. Primero dice, observa que para demostrar que AB es igual a DC, AB es igual a DC, AD, ponemos dos rayitas, es igual a BC. El ángulo de AB, se había ido Ricardo, el ángulo de AB, este ángulo, es igual al ángulo BCD, este otro ángulo. Cada uno los tenemos opuestos, ¿verdad? Voy a cambiar de color. Y el ángulo ABC, es igual al ángulo CDA, a este. Este con este son iguales por ser opuestos en ese caso. Es suficiente demostrar que el triángulo de BA es congruente con el triángulo BDC, ¿sí? Trazando la diagonal BD. Lo que vamos a ver aquí. Por hipótesis se tiene que AB es paralela a DC. Vamos a hacerlo acá. AB es paralela, me equivoqué otra vez, qué barbaridad conmigo. AB es paralela a DC. Y también me dice que AD es paralela a BC. Ya dijimos, ¿verdad? Que por más que esta se alargue y esta otra, ellas no se van a juntar. Por eso llamamos paralelas. Se traza la diagonal BD, y la tenemos aquí. Al trazar esta diagonal se forman dos triángulos, ¿sí? Y nos dice ABD es igual a CDB.
A, BD, esta, ¿verdad? Este ángulo que está acá, es igual al ángulo CDB. Me dolieron los ojos. DB, acá. Nosotros sabemos que acá, por ser alternos internos, estos dos ángulos van a medir igual, ¿sí? Y aquí nos dice también, por ser alternos internos entre paralelas, miden igual. Ok. Luego tengo ADB, ADB, o sea, este ángulo, es igual al ángulo CBD. CBD, este ángulo. Y también, ¿verdad? En este caso, por ser alternos internos entre paralelas, estos dos ángulos van a ser iguales. Ok. Entonces, nos dice que el triángulo DBA, es congruente con el triángulo BDC, sí, el celeste con el blanquito, para que sí, por criterio ángulo, lado, ángulo, ¿sí? De las preposiciones 1 y 2, y BD es común acá. Este es el común entre ellos, ¿verdad? ¿Estamos hasta aquí, chicos, o tenemos alguna duda? Todavía no hemos terminado la demostración. Hola, ya se fueron. Vaya, sigamos pues. Entonces, AB es igual a DC. AB es igual a DC. Y AD es igual a BC. Voy a poner dos rayitas. El ángulo de AB, cambiar de color. Aquí nos dice el ángulo de AB. Este es igual al ángulo BCD. Cambiamos de color otra vez. Utilizar este como moradito. El ángulo ABC, AB completamente, ¿verdad? BC es igual al ángulo CDA. CD, en este caso, A. Finalmente, el ángulo ABC más el ángulo BCD es igual a 180. Amarillo vamos a ocupar. ABC. ABC, este ángulo, ¿sí? Más el ángulo BCD, este otro, este amarillo, suma 180. La mitad de la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, ¿sí? Porque sabemos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero nos tiene que dar ¿cuánto, chicos? ¿Cómo, señor? Repita la pregunta. La suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero, ¿cuánto nos tiene que dar? 360. 360. Y acá nos está diciendo, ¿verdad? Que el ángulo B con el ángulo C juntos tienen que sumar 180, ¿sí?
Mitad de la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Observe que AB es igual a CDA, porque en el paralelogramo se cumple que el ángulo ABD más el ángulo CBD es igual al ángulo CDB más el ángulo ADB. Parece trabalengua, pero a lo que se refieren los ángulos, ¿ok? Y entonces ahí queda demostrado, bueno, en matemáticas se dice por lo tanto queda demostrado que AB es igual a DC, AD es igual a BC y que los ángulos opuestos son iguales, ¿sí? Y que además la suma del ángulo B con el ángulo C es igual a 180 grados, ¿sí? No sé si hay alguna duda. No, señor, todo claro. Ok. En un paralelogramo se cumple que los lados y los ángulos opuestos son congruentes y los ángulos consecutivos son suplementarios, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Encuentra los ángulos y los lados según las características de los paralelogramos. Y tenemos aquí este ángulo que mide 80, este que mide 100. Y entonces, ¿cuánto vale este lado? 5. 5 centímetros. Este sí tiene unidades, así que 5 centímetros. ¿Y este cuánto mide? 10 centímetros. 10 centímetros. Centímetros. Si es A vale 80, ¿cuánto vale C? 80. 80. D vale 100, entonces 100. 100, ¿verdad? Y precisamente aquí podemos corroborar que se cumple que la suma de este ángulo más este ángulo, ¿cuánto nos tiene que dar? 360. No, solo la suma de B más C. 180. 180, ¿verdad? Igual acá la suma de A y D, 180. Entonces, y la suma de todo, como usted decía, 360, ¿verdad? Entonces, el ángulo X nos queda de 100 grados, el ángulo Y de 80 grados, porque dos ángulos son opuestos y dos ángulos opuestos son iguales, y el lado AB igual a 5 centímetros y el lado BC igual a 10 centímetros, porque dos lados opuestos son iguales, ¿ok? Vaya. Entonces, ahorita van a resolver esos ejercicios. Me avisan cuando los tengan porque me tienen que dar la respuesta. Ya. ¿Todos? Sí. Ok, Samona, me parece. Yo también, creo. Ok. Pero sí. Nada, las siguientes figuras. Explica si son paralelogramos según sus lados y ángulos y encuentra las medidas de lados y ángulos en el caso de ser paralelogramos. ¿De acuerdo? El primero, ¿es un paralelogramo? 64. Pregunto primero. Sí. ¿Es un paralelogramo? Dale, Sí. Adonai. Ajá. Zamora. ¿Sí o no? Chicos, No, no es un paralelogramo. no es un paralelogramo. Ok. Pero sí podemos calcular cuánto vale X y cuánto vale Y, ¿verdad que sí? ¿Cómo? Yo No. No, puse una No. duda. No. no. Ajá. ¿Por qué no lo podemos calcular?
Tienes para la- No hay más datos para llegar a esa conclusión. Precisamente. Lo único que sabemos es que al sumar X más 116 más Y más 64 nos tiene que dar 360, pero no podemos calcular en sí cuánto vale X y cuánto vale Y, ¿sí? Porque no es un paralelogramo, ¿ok? En el literal B, ¿es un paralelogramo? Sí. Sí, ¿verdad? Es un cuadrado. En este caso tengo 3 ángulos de 90 y en realidad ese también vale. Chicos, 90. la verdad este vale 4 centímetros y 4 centímetros. Vaya. Literal C, ¿es paralelogramo? Sí o no. Sí. Sí. ¿Cuánto vale este lado? 4 centímetros. 4 centímetros. ¿Y este otro lado? 3 centímetros. 3 centímetros. ¿Y X cuánto vale? Dale, doña I. Ajá, ¿cuánto vale X? 108 grados. 108 grados, precisamente. Literal D, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? 90. 90, ¿verdad? Precisamente estamos hablando de un rectángulo. Ok. Y este mide 5. Y este mide 3. Dados los siguientes triángulos, selecciona las parejas de figuras que al unirse forman un paralelogramo y explica por qué son paralelogramos. A ver, ¿lo puedo unir con alguien y formar un paralelogramo? Con C. Con C. Ajá. ¿Por qué se forma un paralelogramo? A ver. Porque al juntarlo tendría que todos los lados serían iguales. Y entonces, ¿qué tipo de...? Sería un rombo. Sus ángulos todos serían de 60, los internos. Literal B, ¿hay alguno que forme paralelogramo con él? L. Sí, con E. Con E, ¿verdad? ¿Por qué? Dígame. Por los ángulos. Por los ángulos. Ok, Porque son iguales, pero al revés. exacto. Entonces, por al unirlos, ahí se van a complementar, ¿verdad? Y forman el paralelogramo. ¿Y con D qué pasó? Chicos, ¿Cómo? ¿Ande? ¿qué pasa con D? No, Llegó ahí dice tarde. que se quede. ¿Él Queda es? solito igual que Que yo. se quede solo. Ok, chicos, chicas, cuídense, bendiciones.